Bueno, muy buena noche. Esta vez ya le hicimos prueba de calidad. Ya saben, los que estuvieron ese día ya saben a qué me refiero. Bueno, con respecto a la actividad, ¿qué tan fácil o qué tan difícil les pareció? Unos dicen que fácil, otros que trampa, pero la actividad tenía como fin, era que en los tiempos de lo que vamos a hablar ahora, era muy difícil custodiar o cuidar a alguien en su casa por mucho esfuerzo que tuviera. Entonces, lo que sucedía en aquel tiempo era casi imposible uno ir a protegerse o cuidarse tras de unas paredes, tras de una puerta, y siempre iban a llegar a saquear mi casa, iban a llegar a sacarme, a extraerme de mi casa. Y eso era lo que sucedía en ese tiempo y en lo que vamos a relatar. Saulo de Tarso, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y quiero empezar con Hechos 7, del 1 al 6, que es donde hay un nombramiento muy particular. Y para dar contexto, pues se estaban quejando en ese tiempo, y en ese tiempo todo lo que se convertía en una queja se convertía en un complot y se convertía pues en una acusación, y se estaban quejando que estaban dejando descuidado a todas las viudas del pueblo y que no les estaban dando la comida o lo que tenían que darle diario a ellas. Entonces se reunieron y decidieron que iban a hacer un nombramiento, y ese nombramiento es el que nosotros vemos aquí en Hechos 7 del 1 al 6, que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la... Perdónenme un momento. Sí, 6. En la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistamos en la oración y en la administración de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos a todos los hombres. Quiero empezar con esta porción porque aquí está haciendo énfasis a un hombre muy particular que va a tener una trascendencia muy importante dentro de la vida de toda la iglesia, dentro de la vida de toda la congregación. Y resulta que cuando hacen el nombramiento, hacen el nombramiento de una primer persona, y esta persona es Esteban. Pero cuando hablan de Esteban, resaltan de él unas cualidades diferentes. Dice: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ahí empiezan a nombrar a los siguientes, a los siguientes y a los siguientes. Esteban, porque tiene una relevancia mayor dentro de este contexto, es porque de Esteban vamos a ver que se va a meditar muchas de las cosas que intervinieron en la vida de Pablo. Y resulta que Esteban, después de esto, él empieza a predicar con denuedo la palabra y empieza también a dar testimonio ante el pueblo después de que fue nombrado como diácono. Y empezó a tener mucha relevancia dentro del pueblo. Cuando empezó a tener relevancia, pues también empezó a tener enemigos que querían que no siguiera hablando de Jesucristo, que no siguiera hablando del Hijo de Dios. Y llegamos a un momento donde es la muerte de Esteban. Y todos conocemos ese pasaje, creo que fue el Hechos 7, 1 al 6, creo que fue. No lo tuve en mis apuntes. Pero entonces, la muerte de Esteban, primero hay que tener en cuenta
unos factores. Cuando fueron a matar a Esteban, a él primero lo sacan de la ciudad para apedrearlo fuera de la ciudad, porque ahí había un acontecimiento muy importante. Primero, lo presentaron ante el Sanedrín, que ellos no podían juzgarlo de muerte, ellos no podían sentenciarlo de muerte. Primero fue un acto ilegal que se hizo, porque no fue algo decretado por Roma, ni Pilatos había dado una sentencia, ni nadie con autoridad en ese tiempo había dado esa sentencia. Entonces ellos no tenían por qué sentenciarlo a muerte o hacerlo. Entonces lo sacan de la ciudad para que la sangre de Esteban no sea derramada dentro de la ciudad, sino que sea afuera. Y cuando lo sacan, cuando van a matar a Esteban, él da unas palabras que es como su último mensaje y les hace un recordatorio de todo el tiempo de su historia y les cuenta a ellos todo lo que él estaba predicando y las verdades que él estaba diciendo. Y después de dar todo este testimonio ante la multitud, pues Esteban lo sacan igual y lo apedrean. Pero ahí sucede algo, y es que en la multitud que había, pues todos los que estaban eran testigos, así a que participaran de lanzar las piedras o no, eran testigos. Y Saulo es consciente de la muerte de Esteban. Y Saulo es una persona que conoce de la ley, él tiene una descendencia de fariseos, él tiene una formación académica, él tiene respeto dentro del pueblo. Y una de las cosas importantes que resalta la Biblia era que era un joven. Entonces, los testigos, cuando fueron a apedrear a Esteban, ellos dejaron sus ropas ante Saulo. ¿Por qué dejan sus ropas? Pues primero pero no es como todas las ropas, o sea, ellos no se quedaron desnudos, sino que era como las ropas que estaban por encima y se quedaban con la ropa que estaba debajo para darles más movilidad al momento de lanzar las piedras. Pero cuando ellos iban a dejar las ropas para que no se las llevaran y se las robaran, como sucedía, entonces las dejaron a cargo de Saulo. Y dice en 7:58, Hechos 7:58, la palabra relata esto específicamente, que es donde los testigos y los que participaban llevaron esas ropas. Y dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Quiere decir que en ese momento Saulo estaba presenciando, porque ellos al despojarse de sus ropas la dejaron en un lugar cerca, pero en un lugar con alguien de confianza, alguien de respeto dentro de la sociedad, y ese era Saulo. Cuando le dejaron las ropas, quiere decir que Saulo estaba siendo testigo de lo que estaba pasando de Esteban, que estaban apedreando a uno de los diáconos que habían nombrado para el cuidado del pueblo. Y en el capítulo 8 y el versículo 1, ahí es cuando nos damos cuenta que Pablo también consiente con esto, que él consiente con la muerte de Esteban. Y dice, y Saulo consciente de su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Imaginémonos esta escena. Él está presenciando un acto ilícito, un acto ilegal. Van a matar a alguien que no habían condenado, a alguien que no le habían hecho un proceso legal donde tenían que haber pues los testigos, tenía que dar sus declaraciones. No, simplemente a él lo sacaron y lo apedrearon. Y aún en eso, él estando presente, él consciente con su muerte. O sea, él asienta de que sí, lo van a hacer. Y en ese momento, después de ese acto, empieza toda la persecución que hay de la iglesia, de los creyentes. Y la persecución, como lo habla la palabra, era que iban a las casas y abrían las puertas y se llevaban a los de las casas presos para Roma. Y cuando yo me imagino todo esto es porque Saulo, teniendo la autoridad que tenía en el pueblo, él pudo, después de ese acto que hicieron con Esteban, dirigir a toda una multitud, a una cantidad de personas que iban a las casas con falsos testimonios, con falsa palabra, a sacarlos y a llevarlos presos.
Y ahí es cuando Saulo empieza a tomar relevancia dentro de la palabra. Porque Saulo tiene un propósito muy especial. Él tiene una formación judía. Él conoce de las costumbres, conoce de la ley de Moisés, él conoce de la palabra y participa de todas las fiestas y participa de toda la costumbre que él tenía. Y cuando empieza la persecución, es donde ya él tiene esa relevancia. Y esa relevancia, él siendo aún un muchacho, un joven, empieza a llevar tristeza, maldad y muerte a todos los hogares del pueblo. En Hechos 8, del 1 al 3, es donde vemos todo el tema de la persecución que empieza a tener Saulo a la iglesia. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Lo que vemos en la actividad no se parece, yo creo que ni a un 10% de lo que sucedía en ese tiempo. Ellos agarrándose a las puertas, agarrándose a sus casas, agarrándose al piso, agarrándose de lo que pudieran. Y aún así, casa por casa, los iban sacando y los iban arrestando, los iban llevando a la cárcel. Nosotros nunca hemos tenido una experiencia de esas, que lleguen a la casa y nos saquen a patadas de nuestra casa, que lleguen y nos quiten a nuestros hijos, nos quiten a la esposa, nos quiten al esposo, nos quiten al papá, a la mamá, de esa forma, pero de esa forma tan agresiva con la que sucedían las cosas. Todo empezó por haber apedreado a Esteban. Y después de que sucede todo esto, Saulo gana mucho más respeto dentro del pueblo, porque ellos también consentían con lo mismo. Ellos también tenían esas mismas ganas de acabar con el pueblo que había creído la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de Jesús. Y después de eso, cuando Saulo ya siente que tiene más acogida con el pueblo, que tiene más poder, que tiene más dominio, entonces él se va a pedir cartas para ir a Damasco. Y cuando él va a pedir cartas es porque él va a pedir autorización para ir a las sinagogas y poder decretar el acto tan terrible de sacar a las personas de su casa, a todos los creyentes, y llevarlos presos. En ese momento, lo que no hicieron con Esteban de llevarlo preso y de poderlo acusar, ya en este momento él sí ya lo está haciendo, porque no puede romper con la ley en todos los casos. Pero entonces está yendo a las casas, está pidiendo cartas y arranca una caminata en caballo a Damasco. Y ahí en Damasco es donde él va a visitar todas las sinagogas y va a entregar las cartas que lo autorizan a él a hacer lo mismo que estaba haciendo en Jerusalén. Pero sucede algo entre Damasco, entre Jerusalén y Damasco. Hay algo muy particular, porque después de haber hecho tanto dolor dentro de Jerusalén y haber ejecutado la ley de forma tan arbitraria y tan ilegal, el Señor tiene un encuentro con Saulo en el camino. Y en ese encuentro es un encuentro trascendental en su vida. Es un encuentro donde él no podía evadir, porque es el mismo Señor que se le presenta en Hechos 9, 1 y 2. Y se le presenta a Saulo de tal forma que él no puede evadir la presencia del Señor. Hechos 9, del 1 al 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin que si hallase algún hombre o mujer de este camino, en ese tiempo los llamaban los del camino, los llamaban todavía cristiano, los trajese presos a Jerusalén. Y en el 9, del 3 al 9 es donde encontramos el encuentro. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco
Pentinamente lo rodeó un resplandor del cielo, la presencia del Señor lo cubrió. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. A cada uno que él había sacado era un hijo de Dios. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Ellos no vieron lo que sucedió, pero sí oyeron la voz, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo tenía una formación que era muy duro con sus creencias, era muy duro con su convicción, y eso lo llevaba también a él a aplicar la ley muy duro y muy fuerte, creyendo que también él estaba haciendo bien, creyendo que él también estaba capturando a herejes, a blasfemos, que hablaban en contra de la ley de Moisés, que hablaban en contra de Dios. Y esa era como su creencia, porque cuando el Señor se encuentra directamente con Saulo, Saulo va de camino y el Señor se le planta a él, él no se le planta en un acto de muerte, sino que se le planta en un acto de revelación. Porque lo primero que él hace es llamarlo Saulo, Saulo, y le dice: ¿por qué me persigues? Si él se hubiera plantado directamente ante Saulo para darle un juicio, él tenía que haber muerto en ese momento. Pero lo único que él pudo hacer fue del caballo caer en tierra. Y cuando cae en tierra, entonces es cuando él reacciona y dice: ¿quién eres? Porque realmente la voz que él está escuchando no es una voz conocida para él, no es una voz que él haya escuchado en sus enseñanzas, a leer los escritos, a compartir de la ley. No, era una voz que le estaba reclamando a él, era por qué lo perseguía. Y él, atónito, pues no decía: yo no estoy persiguiendo a nadie, yo estoy librando y cuidando las enseñanzas, la ley de Moisés, cuidando la palabra de Dios. Entonces, ¿tú quién eres? ¿Por qué me hablas a mí de esa forma? Y entonces, cuando el Señor se le revela a él, es porque le muestra la condición en la que él estaba. ¿Y en qué condición era que él estaba? Era que él estaba cegado totalmente. Cuando una persona está cegada, es cuando una persona dice: yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo creía que estaba haciendo bien, yo creía que estaba andando en los caminos correctos. La persona está cegada en su propia condición y diciendo: es que yo no hago mal. Yo ayudo a los pobres, yo doy mi limosna, yo no maldigo a nadie, yo con todo el mundo me la llevo bien. Es una ceguera. Es una ceguera que no deja ver que el Señor realmente está siendo maltratado, atormentado y perseguido por nuestras propias acciones. Cada una de las cosas que nosotros decimos: no, es que yo actúe bien, es que yo ande bien, realmente era la ceguera que estaba teniendo Pablo con esta situación. Y cuando vemos que el Señor lo deja ciego, le está mostrando a él es: detente y ve en la situación en la que tú estás, porque realmente tú no estás en una situación de bien, sino que estás haciendo mal. ¿A quién estás persiguiendo? A cada uno de esos que tú sacaste de la casa, que arrastraste, las mujeres, los niños, los ancianos, los hombres, a todos ellos me estabas persiguiendo, era a mí. Tú crees que estás haciendo bien y crees que estás andando en un buen camino, pero realmente tú estás ciego y no puedes ver que la obra que tú estás haciendo es una obra de mal, una obra de maldad. Y ahí es cuando el Señor, al mostrarle su condición, a él lo tienen que llevar de la mano.
Cuando los llevan de la mano, él se siente totalmente indefenso. Él se siente un hombre que estaba guiando personas, que estaba guiando y teniendo poder, ahora tener que llevarlo de la mano. Él entra realmente a entender su situación, y después que él entra a Damasco pasa 3 días sin ver, en el cual no come ni bebe. O sea, entra en un momento donde él compunge su corazón, su alma, su espíritu, su cuerpo, porque lo que él estaba haciendo era maldad. Si nosotros identificamos esto, pues nos damos cuenta que Saulo tuvo una confrontación dura con la vida, una confrontación dura con el Señor, una confrontación donde lo dejó a él inválido, lo dejó a él maltrecho. Pero resulta, y aquí quiero que utilicemos un poco la imaginación, resulta que el Señor tenía un propósito muy especial con él, y ese propósito era de llevar la palabra a los gentiles, pero en el momento él no conocía el propósito del Señor, y el Señor le habla a Ananías. Y cuando le habla a Ananías, Ananías sabe quién es Saulo. Cuando le dice, es que ve a la calle, a Damasco, a la calle que llama derecha, a la casa de Judas, allí hay un hombre que llama Saulo. Imagínense el historial que tenía Saulo con todo lo aterrador que estaba haciendo. Porque los que hacían esos actos de entrar a la casa y saquear eran los romanos, y ahora era una persona, un judío, era un fariseo que estaba haciendo esto. Él se ganó una fama de inmediato. El chisme y las noticias corren rápido. Entonces también Ananías escuchó hablar de él. Entonces imagínense, Señor, tú me vas a mandar a que yo ayude al que está oprimiendo al pueblo. Eso es una emboscada. Yo voy a ir entonces a que, pues para eso voy y me entrego. Tú me vas a mandar a que yo ayude a alguien. Yo eso no lo puedo creer, porque él mismo le dice, cuando el Señor le habla que vaya a ayudar a Saulo, él le dice, pero pues es que él es el que está oprimiendo el pueblo, o sea, él me va a hacer daño. Imagínenselo a él escuchando al Señor diciéndole, tú tienes que ir al que te puede oprimir, al que te puede llevar preso, al que te puede matar, y tú lo tienes que ir a ayudar. Y aún ir a la calle llamada derecha, sabiendo que esa calle también era muy conocida. O sea, a él lo llevaron a un punto donde pudieran cuidarlo, donde lo pudieran custodiar. Y en ese tiempo, pues Ananías debía estar muy inseguro de poder tomar esa decisión de ir a hacerlo. Pero el tiempo que pasó entre que Ananías fue y Saulo estaba allá, el Señor estaba tocando el corazón de Saulo, porque el Señor le dice a Ananías, porque él ora. Cuando el Señor le habla que él ora, le está diciendo él se está comunicando conmigo, él está hablando conmigo, porque orar no es simplemente decir palabras y expresar palabras y situaciones e ideas, porque si empezamos a decir palabras e ideas y lo que nos viene a la cabeza, pues a los 15 minutos yo creo que uno está cansado y se le acaban las palabras. Pero cuando uno entabla una conversación, y muchas veces nos ha pasado, es que en una conversación puede pasar 1, 2, 3 horas y aún hay tema para hablar. Cuando él estaba orando era porque, y cuando le dijo a Ananías, porque él ora, le está diciendo es porque él está hablando conmigo. Él ya está entablando una relación conmigo. Y Ananías, ¿qué es lo único que tiene que decir? Bueno, pues si es ir a la boca del lobo, pues yo voy, porque yo a Dios le creo. Si es ir a que me atrapen de la forma más fácil, porque mire que en Jerusalén todos los cristianos fueron esparcidos, los que llamaban del camino todos fueron esparcidos, menos los apóstoles, porque pues los apóstoles confiaban y sabían en que lo que el Señor había hecho en ellos y en quién había creído. Asimismo era Ananías. Yo pues si allá fueron esparcidos, pues yo voy y me entrego. Pero él fue en obediencia y fue a buscar a Saulo. Cuando se encuentra con Saulo, cuando llega y pregunta con Saulo, Ananías también había tenido
una transformación en su corazón. Yo no voy a ir a un enemigo y a tratarlo muy bien o a decirle, ay, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido y tu familia? Lo que sea. No, yo a un enemigo yo lo voy a tratar como con recelo, como con distancia, como con reserva, como que pendiente de que por dónde va a correr, dónde me va a pegar el puño, lo que sea. Yo a un enemigo yo no lo trato tan familiar, yo no lo trato así como tan cercano, como nos saludamos todos aquí, después de la actividad todos así nos amamos y todo. Yo a un enemigo le tengo sus reservas, yo a un enemigo le tengo su distancia, pero cuando Ananías llega a Saulo, ¿cómo lo saluda? Llega y le dice, hermano Saulo. No sé si en ese momento él estaba así profetizando sobre Saulo, pero cuando él llega le habla a Saulo de esta forma. Y en ese momento, cuando Saulo escucha esa voz, escucha el mismo espíritu con el que él había estado hablando, con el que él había estado orando. Y ahí es cuando Saulo cree también. Y en ese momento, que es en Hechos 9:18, es cuando él recibe la vista. Y al momento, 9:18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. O sea, esto fue la conversión más rápida que haya habido. Solamente le dijo, hermano Saulo, y él ya estaba listo. Él dijo, no, yo quiero ver con mis ojos reales. Yo quiero ver no como yo veía antes. Yo quiero ver que yo soy pecador. Yo quiero ver que he cometido error. Yo quiero ver la situación en la que yo estoy. Y en el momento en que él creyó, esas escamas, ese velo que tenía sobre él, cayó. Y al instante que recobró la vista, dijo, yo creo, yo acepto, y fue bautizado. Y después de que él fue bautizado, empieza de una vez a predicar. Porque cuando él recibe revelación del Señor, realmente él entiende la ley, él entiende las escrituras, él entiende la palabra, y lo que a él le habían inculcado, le faltaba era tener la revelación del sacrificio de la cruz, la revelación del evangelio de Jesús, para poder quitar el velo de sus ojos y ver con claridad. Cuando él empieza a ver con claridad, se da cuenta que su ministerio tiene que ser impulsado a través de la palabra que había sido escrita para él, para llevar salvación a las naciones. Y después de ahí, en Hechos 11, 25 y 26, habla la palabra que fueron también a buscarlo. Y dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después de la conversión de Saulo, después de que el Señor se encuentra con él, el Señor empieza a tener revelación con su pueblo. Y ahí es cuando el Señor tiene un trato con él, porque él no simplemente va a ser el que va a llevar la palabra a todos los gentiles, sino que también va a ser uno de los que va a sufrir. Y una de las cosas que él iba a experimentar fue lo que experimentó también Esteban. Cuando Esteban fue apedreado, y la escritura también hablan que a ellos, bueno, en el relato donde está hablando, era que ellos, cuando se encontraron con uno de los magos o brujos, bueno, en el relato era porque en ese pueblo estaba siendo gobernado por artimañas y por magia, pero cuando ellos llegaron con la verdad y con la palabra, ellos llegaron, fue salvación y sanidad. Y en ese pueblo los llamaron a ellos como dioses, y les querían adorar y les querían hacer sacrificios. Pero resulta que cuando ellos empezaron a ver lo que el pueblo quería, pues ellos dijeron, nosotros somos humanos, somos igual que ustedes, nosotros no podemos recibir adoración, porque el único que merece la adoración es el Señor.
Y en ese momento, después de todo eso que hicieron y aún con toda la persuasión que ellos tuvieron, no pudieron parar el sacrificio y la oración que iban a tener. Y después de eso habla la palabra, esto pues es como un corto aparte, de que apedrearon a Pablo en ese momento. Y cuando lo apedrearon, lo sacaron y lo arrastraron creyendo que estaba muerto. Pero es increíble que después de que lo apedrean y lo sacan, después llegan todos los discípulos y él se levanta. Y al día siguiente está listo otra vez para predicar la palabra. Y así es como se mueve el ministerio de Pablo. Porque Pablo fue conocido por su pueblo, por el que oprimía. Pablo fue conocido por su pueblo como el que traía terror, como el que traía un yugo mayor, como el que si alguien cree en el Señor, pues ahí viene un enemigo que nos va a meter presos. Y eso hizo también que la iglesia se extendiera, porque todos salieron y se esparcieron para todas partes y para donde ellos iban, iban llevando la palabra. A donde ellos iban, iban llevando el mensaje del Señor. Y muchas de estas situaciones que nosotros vemos podría ser muy contradictorias para nosotros, como, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Yo por qué estoy viviendo esta situación? Me tengo que mover de ciudad, me tengo que cambiar de trabajo, me tengo que mover para otro lado. Esto el Señor utiliza todas estas situaciones y aún muchas personas que nos empujan a lugares para nosotros llevar el mensaje y la palabra del Señor a donde Él quiere llevar salvación y vida. Y eso le sucedió al pueblo porque en Jerusalén estaban muy cómodos, en Jerusalén estaban muy tranquilos, en Jerusalén ellos estaban viviendo en una ciudad que era conocida por el gobierno pues romano, pero era una ciudad judía. Y ahí en ese momento pues ellos estaban tranquilos, pero cuando vienen estas situaciones, ellos son esparcidos y cuando son esparcidos llevan la palabra y esa palabra es multiplicada, esa palabra lleva el mensaje a otras personas, a los gentiles. Y ahí empieza a pasarle muchas cosas a Pablo, porque él empieza a predicar. Y cuando Pablo consigue uno de sus compañeros, a Bernabé, es el compañero que lo lleva a muchos lugares y visitan muchas iglesias y dan mucha palabra. Después se separan porque tienen como sus diferencias, pero aún así el ministerio que el Señor le había dado a Pablo era que tú ibas a ser el que llevaría el mensaje a los gentiles. Y yo en este momento les quiero decir que el mensaje de Pablo de llevar el mensaje del Señor a los gentiles ha llegado a nosotros en cualquier momento. El enemigo, ¿qué ha hecho con nosotros? Ha ido a nuestra casa y nos ha arrastrado de la forma que él ha querido. Nos ha quitado nuestra identidad. Él ha ido a la casa y nos ha quitado la felicidad. Él ha ido a la casa y nos ha quitado la paz, nos ha quitado la economía, nos ha quitado aún el valor, la autoestima, nos ha quitado todo. Porque eso es lo que hace el enemigo. Pero cuando el Señor trae salvación a nuestra casa, Él restituye todo. Y Pablo fue uno de los que realmente trajo la palabra, que para muchos de nosotros se convirtió en vida, porque estábamos en muerte. Y al estar en muerte, volvimos a la vida. Y si vemos todo lo que escribió Pablo del Nuevo Testamento, son muchos los libros. Pablo escribió Romanos, escribió Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y en muchos de estos escritos es donde encontramos la palabra que realmente nos trae a este lugar y a este momento, que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Porque ¿quién de aquí tiene nacionalidad de israelita? No sé, yo no puedo levantar la mano. Nadie, ninguno. Nosotros aquí todos somos adoptados. Aquí nosotros todos fuimos hechos hijos de Dios por el sacrificio de Jesús. Y cuando el Señor habla que a Pablo lo destinó para llevar el mensaje a los gentiles, en ese momento nosotros debemos de sentirnos como señalados. Sí, tú lo escogiste a él. Pedro también llevó el mensaje, Pablo llevó el mensaje, los apóstoles y todos los que fueron esparcidos llevaron el mensaje. ¿A quién?
a nosotros. Y ese mensaje llegó ¿a dónde? Llegó a Manizales. Ese mensaje ¿a dónde llegó? Llegó a la casa de Andy. Llegó a la casa de cada uno de nosotros. Si esto no hubiera sucedido, si el Señor no hubiera pensado en que el mensaje debía de llegar a nuestra vivienda, a nuestra casa, a nuestra ciudad, el Señor no hubiera tenido hombres que se hubieran enfrentado aún a sus propias creencias. No hubiera el Señor tenido hombres que hubieran arriesgado su vida a ser apedreados, a ser colgados, a ser decapitados, para que ese mensaje perdurara y para que ese mensaje realmente llegara, que es un mensaje de revelación, un mensaje de salvación, para que nosotros pudiéramos vivir en paz, para que todo lo que el enemigo nos había quitado sea restituido por la obra del Señor en la cruz. Si el Señor no hubiera querido que nosotros recibiéramos ese mensaje, en un principio no habría orquestado todo el plan de salvación con el sacrificio en la cruz, si no fuera por amor a mí y por amor a ti. Todo lo que el Señor está haciendo con estos hombres mártires, con estos apóstoles que llevaron la palabra del Señor y formaron desde un principio una iglesia que quería llevar el mensaje y con denuedo predicar. Si eso no fuera para la salvación de nosotros, la historia hubiera sido muy diferente. Pero el Señor en su plan nos tenía a nosotros en su libro, nos tenía a nosotros escritos en su propósito. Y ahí es donde se ve la validez de la cruz, la validez de la salvación que ha llegado a nosotros y a nuestra vida. Ahí es donde se ve que el propósito del Señor era dar su vida, no por los que ya eran salvos, sino por los que necesitaban una mano y un encuentro con el Señor. Si Saulo no hubiera aceptado el llamado, él hubiera seguido ciego de por vida, contemplando su propia situación. Nosotros queremos seguir ciegos en el camino y caminando porque tenían que llevarlo de la mano. Y cuando nosotros estamos ciegos en esta vida es porque nosotros vamos a creer a cualquier teoría, vamos a creer a lo que nos dice la universidad, lo que nos dice la filosofía, lo que nos dice la política, lo que nos dice cualquier persona, porque somos ciegos llevados de la mano para donde nos quieran llevar, a donde quieran tenernos. Pero si nosotros queremos realmente que ese velo caiga de nosotros, es porque nosotros vamos a tener un encuentro con el Señor que va a mostrar nuestra condición, pero nos va a traer un Ananías para que recuperemos la vista, porque hemos entablado una relación con el Señor, porque hemos hablado con el Señor y hemos conocido su corazón. Él ha conocido nuestra situación y Él ha escrito y ha hablado palabras sobre nuestra vida que realmente se convierten en el propósito de llevar el evangelio y llevar la palabra. Saulo podría haber entendido que él estaba haciendo mal y devolverse para las sinagogas, para donde a él lo conocían, a donde a él lo respetaban, y seguir en su propia situación. Pero él decidió en ese momento, ellos eran mis enemigos, yo iba a apedrear, yo iba a custodiar a los enemigos, pero yo ahora ¿qué voy a hacer? Me les voy a unir a ellos. Eso le cambia a él el panorama de 280 grados. Donde él ya tiene que caminar con otro rumbo, donde él ya tiene que ir hacia otra proyección, porque el encuentro que tuvo el Señor con él hizo que esa escama que él tenía, que no dejaba ver el pecado que él estaba cometiendo, fuera rota. Y yo sé que en esta hora podemos tener muchos conceptos dentro de nuestra vida y podemos tener razón lógica o filosófica o lo que uno quiera tener para poder aceptar su condición. Si nuestra condición el Señor quiere cambiarla, porque nosotros nos hemos acostumbrado a que, no, pues como yo no robo, yo no le hago daño a nadie, no le hago mal a nadie, pero si el Señor quiere cambiar esa condición, habrá un momento en que el Señor lo va a dejar a uno en ceros. Y el momento en que Él lo deje en ceros es porque Él va a traer su corazón a nosotros y nos va a hablar directamente y decir, tú eres ciego, te llevan de la mano.
Eres indefenso, tú crees a todo lo que te dicen. Nosotros debemos de tener la convicción del Señor tan fuerte en nuestra vida que en el momento que nos hablen de alguna teoría, en el momento que nos hablen de alguna creencia, nosotros podamos discernir a través del Espíritu si fue Ananías el que nos habló o si fue el diablo el que nos habló, si fue el enviado del Señor. Que nuestra convicción sea tan grande y tan real que en el momento que tengamos esos encuentros, porque ahora en la universidad es más fácil hablar de cualquier otra ideología, de cualquier otro tema, pero ustedes pueden hacer la prueba y llegar a un salón de clases y solamente con decir Jesús y tiene el resto de enemigos. Pero si tú vas a hablar de cualquier, aún de la evolución, hablar de lo que usted quiera de filosofía, siempre va a encontrar quienes van a compartir, quienes lo van a apoyar y quienes le van a dar la mano y quienes van a estar de acuerdo. Pero si tú realmente le dices a un grupo de personas, yo soy cristiano, el Señor transformó mi vida, Él salvó mi vida y Él te ama y te quiere salvar, tú vas a encontrar todas las paredes, vas a encontrar todos los tropiezos y aún en muchas situaciones uno puede decir, prefiero callar para no meterme en problemas. Aún en muchas situaciones uno puede decir, no, es que yo no puedo decir que ni se den cuenta que yo soy cristiano. Porque si se dan cuenta, pues me apedrean, miren lo que le pasó a Esteban. Si se dan cuenta, pues van a saquear mi casa, se van a meter con mi vida y van a llegar tantas personas que van a decir, tú eres cristiano. Pero entonces, ¿por qué el Señor permite que pase esto? ¿Por qué permite que haga esto y esto y esto y esto? Y empieza una cantidad de piedras a llegar, a llegar, a llegar. Pero tenemos que pedir que tengamos los ojos como lo tuvo Esteban para ver la gloria de Dios en el momento en que él era apedreado y saber y tener la convicción que esos ojos que él tenía era la visión que nosotros debemos tener para poder enfrentar al enemigo. Aún Saulo, viendo lo que estaba sucediendo en el momento, era ciego. Él podía ver que eso estaba bien, pero eso estaba en contra de todo lo que el Señor estaba levantando. Si queremos ser hombres y mujeres que enfrentemos en este tiempo al enemigo, a la maldad y a todo lo que se ha levantado, tenemos que tener los ojos muy despiertos como los tuvo Esteban y como el Señor también lo tuvo con Pablo. Si es necesario que nosotros nos enfrentemos al Señor de esta forma y es necesario que el Señor nos deje ciego para que podamos empezar a ver con ojos espirituales, el Señor lo va a hacer. Y en muchas de nuestras reuniones hemos hablado del llamado del Señor y hemos hablado del ministerio que el Señor ha puesto en nosotros y hemos hablado mucho con respecto a hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Pero si el Señor es tan reiterativo con esto es porque Él tiene un propósito muy especial, un propósito muy, pero muy particular contigo para que lleves la palabra, para que lleves el mensaje, para que hables del Señor, para que digas, es que el Señor me transformó a mí, Él también te puede transformar a ti. Yo antes estaba en depresión, en tristeza, en angustia, pero el Señor quitó todo ese velo, quitó todo eso que me atormentaba y ahora soy libre de todo esto. El mundo pide un Salvador, pero quieren apedrear al que se los quiera revelar. El mundo pide y gime para alguien que venga a redimirlos, para alguien que venga a enfrentar sus problemas. Pero cuando ven el milagro cumplido en uno, tienen los ojos de Saulo que no le permite ver el pecado y la maldad que está sucediendo. Si el Señor nos tiene hoy en este lugar, es porque el Señor ha quitado una venda de nuestros ojos. Si Él nos ha hecho un llamado para estar hoy aquí, es porque el Señor tiene un llamado especial, un llamado y un propósito con nuestra vida. Vamos a quitar el temor, porque cuando Saulo se unió a su enemigo, él también estaba aceptando a que lo arrestaran, porque si él estaba aplicando la ley para los que se unen, estoy aceptando de que me arresten.
como efectivamente sucedió. También estoy aceptando de que me apedreen, como efectivamente sucedió. También estoy aceptando de que levanten calumnia, que levanten cualquier testimonio falso, como sucedió. Y así como él aceptó el reto de ver con los ojos de Cristo y levantarse para llevar salvación a muchas generaciones, nosotros también tenemos que levantarnos. Y cuando nosotros nos levantemos, nosotros nos vamos a dar cuenta que estábamos en el bando equivocado, en el bando que estábamos persiguiendo. Y si alguien en la universidad está en contra de nosotros, tendrá un momento donde se va a enfrentar con la luz del Señor, va a fulminar su vida y realmente le va a mostrar, es que al que tú perseguías es al que tú necesitas en tu corazón. A ese muchacho que tú antes le hacías bullying y lo maltratabas y se unía con sus compañeros para maltratarlo, ese es hijo mío, ese es el que yo envié. Para que al mostrarte a través de las piedras que le estaba cayendo, que tú necesitabas un toque especial de mí. Tenemos que ser valientes y levantarnos para que aún así las piedras que lleguen y nos golpeen en nuestro trabajo, que nos desprecien, que nos tengan a un lado, aún que seamos los que más nos carguen de trabajo por ser cristiano y porque como es el buena gente, aún por el bullying que nos vayan a hacer, por las confrontaciones que tengamos en la universidad, vamos a tener esa valentía de poder decir, yo tengo los ojos de Cristo, así como Pablo abrió los ojos y los vio y se pudo enfrentar a diferentes situaciones. Asimismo nosotros vamos a decir, Señor, por ti, porque estoy viendo tu gloria, porque estoy viendo tu poder, porque estoy viendo tu gracia, porque estoy viendo la obra hecha en mi vida, porque yo te veo a ti directamente. Yo voy a recibir todas esas ofensas, porque en algún momento alguno de esos que es Saulo se va a encontrar con la luz del Señor y va a ver lo que yo estoy viendo, va a entender lo que yo estoy entendiendo. Y aun si nosotros vemos que estamos siendo atropellados, aún la defensa que sacó Esteban, y aún en su momento también cuando Pablo habló, es mostrar la verdad y la misericordia que el Señor ha tenido desde el principio y hasta el fin. Porque Esteban lo que hizo en su defensa no es decir, no, es que eso es calumnia, no, es que eso es maldad. Esteban, la única defensa que tuvo era mostrar la gracia y la bondad del Señor en su corazón, porque lo estaba viendo a él y le estaba diciendo, es que yo lo único que veo es la obra desde que empezó, desde los patriarcas, desde Moisés, desde las 12 tribus, desde que fuimos a Egipto. Yo estoy viendo al Señor en cada una de esas situaciones, que no solamente es por mí, es por ti. Y cuando él veía y él experimentaba, él no podía defenderse. Él no podía entablar una defensa contra ellos y decir, es que lo están haciendo mal, ustedes están levantándose en contra mía. No, porque no tenemos defensa. Jesús ya pagó por todo en la cruz del Calvario. Y cuando Él paga por todo en la cruz del Calvario, lo único que yo puedo dar es testimonio de su palabra, de su amor, de su bondad. Yo no tengo por qué ir a enfrentarme a ellos. Lo único que yo voy a mostrar es, esta es mi vida, este soy, y la gloria que ha descendido del cielo y que ha estado en mí me ha transformado. Y eso es lo que va a traer para ustedes el testimonio que les estaba dando y que le dio aún a Pablo, cuando después él hace un relato muy parecido al de Esteban, donde él empieza a hablar cada una de las facetas que él empezó a hablar de la historia, hablando de la ley de Moisés y hablando de todo en su defensa. También él lo hace, pero él continúa con la historia derecho y habla también de Jesús y habla de la resurrección y habla de la bondad que el Señor había traído. Nuestros ojos
es uno de los sentidos de los cuales nosotros dependemos. Y si nosotros alineamos la visión nuestra con la del Señor, si nosotros alineamos este sentido que es tan valioso con el del Señor, vamos a ver su gloria. Si nosotros somos hombres de fe y llenos del Espíritu Santo, vamos a ver con los ojos de Cristo y vamos a ver su gloria. Aún en nuestro último momento nosotros vamos a ver al Rey Todopoderoso. Aún en nuestro último aliento, nosotros no vamos a sentir dolor, ni tristeza, ni afán, ni angustia. Vamos a sentir regocijo, porque estoy viendo cara a cara a aquel que me salvó. Estoy viendo cara a cara a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros y nos redimió. Que el precio que era impagable para nosotros, Él lo pagó. Que el precio que nosotros por nuestro mismo pecado habíamos cargado y que era imposible para nosotros, Él vino y entregó su vida en expiación por nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros y se convirtió en abogado ante el Padre. Toda acta que se había levantado en contra de nosotros, en contra de nuestra generación, Él le hizo frente. Él se paró en la brecha. No creas que has hecho la maldad más grande que hayas podido imaginar. Si el Señor, así como se le plantó a Saulo en el camino, el Señor se te ha plantado a ti en algún momento. Que nuestra vida no sea igual, que nuestra vida realmente sí tenga un cambio y una transformación. No vamos a depender más de nuestros sentidos, ni a depender más de nuestro conocimiento, de nuestra autoridad. No vamos a depender más de nuestra propia fuerza, de nuestra propia naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Vamos a depender es de la fuerza de Cristo. ¿Quién fue el que le dio la fuerza a Pablo para levantarse después de ser apedreado y quedar como muerto? Y al otro día con de nuevo estar predicando. Solamente el Señor. Él ha levantado en nosotros un corazón ardiente y valientes que vamos a hacerle frente al enemigo en nuestro lugar de trabajo, en la universidad, en nuestra familia, en la calle, en nuestra propia vida. Saulo, como apóstol de Jesucristo, fue llamado Pablo para llevar el mensaje a los gentiles, un hombre que era más conocido, que no tenía descendencia, que no tenía una raíz hebrea. Fue el propósito que el Señor utilizó para llevar ese mensaje, escribir estas cartas y ser uno de los que se levantara en medio de la generación para que esa salvación después de 2000 años llegara a nosotros. Estemos de pie. Padre, hoy te damos muchas gracias, amado Señor, porque tú eres amoroso, bondadoso y bueno con nosotros. Señor, tú has tocado nuestro corazón, nuestra vida, Padre amado. Tú has derramado tu sangre para que el pecado que hemos cometido, Señor, sea, Señor, puesto sobre ti, y tú nos has hecho libres, y todo pecado y toda acta que se ha levantado contra nosotros no va a ser motivo para
tener defensa, porque nosotros no tendríamos defensa si no fuera porque tú eres nuestro abogado. Nosotros no tendríamos defensa si no fuera porque tú pagaste el precio. Y como tú pagaste el precio, nuestra defensa se llama Cristo. Y como tú pagaste el precio, nuestra defensa se llama la sangre en la cruz del Calvario, porque la cruz tiene poder y es suficiente para libertar, para sanar, para saciar nuestra vida. Que nuestra defensa sea hablar de la bondad y lo maravilloso que ha sido el Señor para nosotros. Que nuestra defensa sea hablar de los milagros que han hecho eco en nuestra vida, que ha transformado nuestros corazones y aún ha impactado la vida de nuestra familia, ha impactado la vida en mi comunidad, de mi trabajo. Que esa sea nuestra defensa, hablar de las bondades de Cristo. Que nuestra defensa se convierta en hablar las bondades que ha tenido para nosotros, para nuestra vida. Porque Él es nuestra esperanza y nuestro socorro. Él es quien transforma nuestra vida de pecado. Y que antes, si andábamos en camino de mal, en camino de injusticia, Él nos ha llamado a su luz admirable. Y hoy te agradecemos, Señor, porque hablas a nuestro corazón y nos muestras, Señor, que eres tú, Señor, quien has orquestado todo este plan, y la obra que tú has hecho por nosotros es porque nos amas, porque nos cuidas, porque nos bendices, porque estás con nosotros y haces de nosotros un testimonio viviente para que hablemos a esta generación, para que hablemos a nuestra casa. Gracias, Padre, por hoy enfrentarnos a tu palabra, por quitar escamas de nuestros ojos. Gracias por hablar a nuestro corazón y derribar murallas que se hayan levantado, que hayan hecho eco tan fuerte en nosotros. Porque ningún maltrato, ningún abuso, porque ningún pecado, porque nada que haya sucedido en este mundo tiene más poder que el sacrificio del Señor Jesús. Porque ninguna transgresión que haya sucedido bajo el cielo no está cubierta por la sangre del Señor Jesús. Vamos a creer en esta hora, vamos a creer que Él nos ha sanado, que Él nos ha libertado, que Él nos ha perdonado. Pero Él sí nos dice en esta hora: si yo te he libertado y te he sacado de esclavitud y te he sacado del pecado, abandona el pecado y sígueme, y sigue mi cruz, y sigue mis enseñanzas, y sigue mi verdad, y sigue mi palabra, y sígueme a mí, porque esa es la verdad que yo he establecido en tu corazón. Si yo pagué el precio por ti en la cruz, deja toda contaminación, todo mal, todo pecado, toda distracción. Si yo pagué por ti en la cruz, fue por amor, por salvación a ti. Y el mensaje que ha sido predicado por Pablo y todos los apóstoles es para que dejemos nuestro camino de pecado, para que dejemos nuestra maldad, para que nos apartemos de toda iniquidad. Y por que entendemos en ti la salvación, es que vamos a desechar y aborrecer la maldad y el pecado. El Señor está pidiendo un pueblo, está pidiendo una juventud que se santifique, una juventud que se separe y que se consagre a ti. El Señor está pidiendo y está clamando por esa juventud que va a hacer frente al enemigo, porque se ha santificado, porque se ha cuidado, porque se ha guardado, porque ha traído revelación a esta multitud de personas que te quieren apedrear. Pero el Señor va a resplandecer sobre ellos, así como resplandeció sobre nosotros. Él va a traer libertad, Él va a traer sanidad, Él va a traer amor, Él va a traer gozo. Y así como lo hizo en nuestra vida, Él lo va a hacer con nuestra familia. Así como lo hizo con nosotros, Él lo va a hacer con mi padre, Él lo va a hacer con mi madre, con mis hermanos, con mis tíos, con mi jefe.
No consientas más con el pecado. No deseches más la obra que el Señor ha tenido. No consientas más con ese pecado de masturbación, con ese pecado de pornografía, con ese pecado de lascivia, con ese pecado que está atormentando tu vida, te está haciendo esclavo a él, que te está maldiciendo todos los días, y que todos los días, así como estamos pecando, el Señor está extendiendo misericordia. Aceptemos esa misericordia hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que el Señor ha reclamado estas vidas, que ha reclamado tu vida para el reino de los cielos. Haz un pacto con el Señor y haz un compromiso con Él. Nos alegra que hayas visto esta enseñanza. Nuestro deseo es que el Señor siga obrando en tu corazón. Te invitamos para que visites nuestro canal, te suscribas y también nos sigas en Instagram como _ccmy.